Ante todo, un abrazo muy fuerte a nuestro amigo y doctor Pavel y la felicitación también a la UAP por haber tenido esta iniciativa y haber valorado el aporte de Fabelo durante tantos años. Si me permiten compartir, me gustaría apoyar un poco mis palabras, adaptándome al tiempo previsto con, con una presentación, ¿no?, que ilustre un poco estas cuestiones. ¿La están visualizando? Sí. Perfecto. Bueno, en aras del tiempo hablaremos un poco dinámicamente. Hemos titulado nuestra reflexión Testimonio, porque queremos combinar ambas cuestiones con este mensaje, ¿no?, de vivir y pensar la realidad a partir de la vida y la obra de Fabelo como intelectual orgánico. Bueno, precisamente este año y en este mes se cumplen 40 años que conocimos a Fabelo. Lo hicimos en la Universidad de Matanzas, donde los dos laboramos durante un tiempo. Fabelo estuvo en esta institución de los años 1980 a 1990. Yo inicié en la misma en el año 83 y desde entonces hemos tenido una extensa relación de amistad y de trabajo. Bueno, decir primero a manera de testimonio que como muchos conocen, creo que todos los que estamos aquí, a Fabelo, es una persona sumamente responsable con su labor, sumamente meticulosa. Yo creo que muestra de ello es la producción científica que aparece en Internet colocada por él. Verán que muchas de ellas se encuentran reflejadas cuando aún no había Internet, cuando aún casi que la digitalización de los documentos era muy limitada. Y eso es una muestra de una de las características de la personalidad de Fabelo, es decir, su carácter meticuloso, su carácter asiduo en el trabajo, en la colección. Recuerdo de su biblioteca personal en su casa, que conservaba entonces todos los libros, las publicaciones que iba realizando, y realmente eso es algo de cuidado que siempre tuvo y de responsabilidad acerca de qué es lo que quería contar en su labor como profesional. Bueno, en esta universidad, Pablo de Matanzas, en ese periodo, estuvo también durante casi gran parte del tiempo al frente del departamento de filosofía. Inicialmente estaba realizando sus estudios en la Unión Soviética, se graduó del mismo de los estudios de doctorado y se incorporó a tiempo completo en la institución. Ahí tuvimos clase de compartir en muchas ocasiones cuestiones de trabajo, cuestiones laborales, donde realmente evidenció rasgos de su personalidad, entre otros. Primero, su disposición a trabajar en equipo, a inmiscuir a las personas. Sabemos que muchos de los que han colaborado con él, incluso en estos momentos en la UAP, en varios proyectos como la corrección a fuente, en la propia maestría en estética, entre otras, pues han experimentado de manera directa esa capacidad que tiene entonces, la capacidad de trabajar en equipo, de integrar a los compañeros. También la seriedad y el rigor en su labor científica. Yo pienso que hay que decir que primero elegí un tema del campo profesional, el tema geológico, que a nivel internacional es un tema relativamente poco trabajado. En Cuba es un tema prácticamente virgen y que precisamente ha ido continuando desarrollando a lo largo de entonces. Por supuesto que no solo de trabajo, porque es una reflexión basada en testimonio, ¿no? No solo de cuestiones de trabajo nos relacionamos, tenemos muchos encuentros personales. Recuerdo siempre que había una acompañante permanente en nuestros encuentros, que era su guitarra y su interés por compartir y acompañar siempre las reflexiones que hacíamos de trabajo y filosóficas, también con ese elemento que era parte de su jovialidad y de sus características personales que sabemos que no han perdido. Después, con posterioridad, cuando Pablo se trasladó al Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias, bueno, continuamos trabajando unos años más en la Universidad de Matanzas y en parte también heredamos, ¿no?, muchas de sus estrategias y estilos de trabajo,
también asumimos durante un tiempo la coordinación de ese departamento de filosofía. Lástima que no lo logramos todo porque tenía también una gran amplitud de relaciones personales, incluso en el campo femenino, por eso sí no nos lo negó, solo nos negó trabajo y otras actividades serias de acá. Pero bueno, yo quería aquí ilustrar un poco este tiempo de coincidencia en la Universidad de Matanzas, porque varios compañeros trabajar acá y van a exponer y expresar sus reflexiones y también vivencias en relación con Faber. Me quiero circunscribir a esos 10 años en que él trabajó en la Universidad de Matanzas, hablando un poco de lo que evidencia su carácter de intelectual comprometido, ¿no? Yo, en primer lugar, quisiera mostrar alrededor de 18 publicaciones que en ese año, en ese periodo del 80 al 90, hizo Favero mientras trabajaba en la Universidad de Matanzas, que fue su periodo de labor en la misma. Entonces, bueno, hay publicaciones hechas por la propia Universidad de Matanzas, como esta que viene acá. Pueden ver por el color amarillento de las hojas, que era cuando no había mucho de digitalización, lo que ya destacaba que Favero había salvado el tiempo y permanece, precisamente si permanece es por eso. Aquí también una producción científica relacionada con los avances en su trabajo de doctorado, como decía, en este tema de la axiología. Varios de sus trabajos aparecen ahí y fueron reconocidos y publicados en esta institución. Y también solo en este periodo, no quiero hablar de los periodos posteriores, como ya les decía, también un trabajo importante de labor en conjunto. Lideró un proyecto de investigación con otros de los autores y profesores de esta área que ahí aparece, que fue un poco el resumen, por así decir, de hasta dónde se avanzó bajo la asesoría y conducción de Favero en este periodo. También otras instituciones nacionales e internacionales en este periodo, no solo esos 10 años, le dieron espacio a esas 18 publicaciones que hizo Favero en ese periodo, al menos aparecen registradas, tanto en revistas de la propia provincia y del país, como en la Universidad Estatal de Moscú, su resumen, su tesis doctoral, en publicaciones y revistas de esa misma institución. También en ese periodo logró mostrar, y estoy hablando como dice el encabezado de esto, de por qué un intelectual, ¿no? Y algunas evidencias que muestran de cómo ya desde esa época se manifestaba esa característica que ha sido consecuente y hasta estos momentos por parte de Favero. Señalábamos aquí su producción y espacio en la revista Cuestiones de Filosofía, prácticamente la más prestigiosa en ese campo en el entonces en la Unión Soviética. También instituciones cubanas como la Universidad Central de las Villas, como la Revista Cubana de Ciencias Sociales, también otras publicaciones en esa universidad donde realizó su doctorado, en la Universidad de La Habana, otras en la propia Universidad de las Villas, hasta que fue un poco madurando, y esa es un poco la evolución que la pueden ver en el tiempo, llegando a aparecer en importantes libros editados y publicados en Cuba, como este relacionado con el debate de si la ciencia no la filosofía y la aportación de él en el campo axiológico, también en materiales o libros presentados por el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, hasta llegar un poco yo pienso, la obra que cierra este periodo en la producción y en la vida intelectual de Favero, que fue su versión de la tesis doctoral, práctica, conocimiento y valoración, pero ya hecha a la luz por la editorial de Ciencias Sociales, una editorial prestigiosa de carácter nacional que precisamente hizo pública y divulgó esta labor. Ahora bien, yo pienso que no se queda aquí la labor de Favero, que precisamente también nosotros pudiéramos hacer una pregunta en relación con esta intervención de por qué no solo un intelectual, sino también un intelectual orgánico, más allá, conozco de los debates actuales que en México existen sobre el tema. Bueno, y para ello quisiera mostrar, y aquí un poco de manera gráfica, cómo Favero se ha comportado de manera consecuente como un intelectual comprometido a partir de que vive y piensa la realidad que en cada contexto y con sentido crítico y transformador le ha tocado vivir.
y ahí están una muestra solo de los espacios, tanto en Cuba, en la extinta Unión Soviética, en el propio México, en el contexto latinoamericano, y un poco en resonancia también con la época actual. Son solo algunas muestras de sus producciones que no hacen más que, a partir de la vivencia y de las experiencias, reflexionar y profundizar, pero no de cualquier manera, sino con un sentido crítico, es decir, qué es lo que no anda bien, qué se puede cambiar, y un sentido transformador, es decir, en función de las mejoras en cada caso. Yo solo para ir concluyendo quisiera apoyarme en un caso ilustrativo de este comportamiento de Fabero como intelectual clásico. En medio de la pandemia, bueno, Fabero hace este artículo, Cuba, recuerdos y reflexiones personales sobre la zafra de los 10 días. Bueno, para quien no conozca, en los años 60, Cuba se propuso producir por primera vez 10 millones de toneladas de azúcar, un gran reto. Y a su vez, en medio de la pandemia reciente con el COVID-19, también Cuba se propuso producir 10 millones de dosis de vacunas propias. Y este interesante trabajo de Fabero, que solo es un ejemplo ilustrativo, toma como referencia ambas cuestiones. Por un lado, su participación en esa zafra de los 10 millones en la década del 60, lo que significaba y los referentes de lo que para él significaba, es decir, a diferencia de muchas de los patrones que se toman en cuenta en algunos momentos, como él decía, ¿no? El héroe no era Batman, sino un machetero millonario. Hacia él miraba como ejemplo de qué es lo que estaba haciendo ese hombre, que era el que más caña cortaba, el que más azúcar producía en aquel momento. Y aunque él reconoce que no cortó tanta, ni mucho menos, pero que eso había significado en su vivencia, por eso hablo de que está combinado el vivir y el pensar en los contextos en que le ha tocado. Y también de manera autocrítica decía que esa zafra puso fin a una década prodigiosa, ¿no? Había sido de carácter idealista, romántica, y que a eso tuvo un significado cuando no se pudo llegar a esa producción. Reflexionaba sobre eso. Y cómo eso había tenido también una expresión en el estilo de dirección, sobre todo económica del país, precisamente como intelectual comprometido en la mejora y el cambio, ¿no? Y aquí hace la comparación, refiriéndose a Mariátegui, que si en aquella época de los 60 se podría ver como época de creación heroica, la época posterior en el país podría haberse visto más como cálculo. Y sin dejar de tener como referente, además de a José Martí, que todos conocen, también a Fidel Castro, que consideraba que había sido algo ilustrativo el hecho de que había presagiado años antes de que desapareciera la Unión Soviética que si eso pasaba, Cuba seguiría. Por lo tanto, es una posición intelectual orgánica comprometida. Y eso es imposible que Pablo narra en este trabajo la zafra de los 10 millones no cumplida, la posibilidad de cumplir la producción de esa cantidad y una vacuna propia, y eso se podía ver como algo imposible, pero precisamente él consideraba y reflexionaba que eso iba más allá de los libros, de las teorías, y precisamente eso es parte de la transformación revolucionaria de la vida y de la propia reflexión de un intelectual en el campo que se desenvuelve, ¿no? Ya como parte final, estas son ideas todas que traje del material de Fabero para ilustrarlo, y él decía de que aunque se produjeran los 10 millones de vacunas como otro imposible, y que eso era realmente un reto para Cuba, es decir, el hecho de que el libro, ¿no?, teórico se puede encontrar la respuesta que en un país, como dice ahí, asediado, bloqueado, con dos pandemias, la del coronavirus y la del gobierno de los Estados Unidos, no podía plantearse y lograr esa proeza imposible. Y por último, destacar que precisamente decía esta idea, ¿no?, aunque no se llegara más allá de las realidades concretas, eso tenía un significado, y por eso que Fabero es una especialista de la sociología, porque es capaz de ver los significados de las cosas en tanto metas a alcanzar con cada uno de los momentos en que hay que transitar. Entonces creo que esto ilustra, solo uno por razón del tiempo, la situación y la reflexión del compromiso de Fabero con esa realidad. Por eso, de manera de resumen, quisiera expresar que Fabero ha demostrado que a cada paso, ya sea en Cuba, en la extinta Unión Soviética, en México, como en otros países, con rigor académico y compromiso ético y social, ha vivido y pensado permanentemente la realidad más directa que le ha tocado vivir y ha vibrado, estado en sintonía y en consonancia
con las de su propia época. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que expresar nuestras gracias por los aportes del Padre y muchas gracias por la amistad que nos ha unido durante ya 40 años. Gracias a todos. Felicidades, Padre.